al doctor Daniel Sobato. Usted lo conoce, politólogo, jurista, experto en elecciones, gobernabilidad, democracia, quizá la persona que más conoce de este tema y de esta nuestra América Latina. Querido Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, querido Joaquín. Qué placer retomar contacto contigo y con tu audiencia. Bueno, yo nunca lo he perdido contigo, lo tengo todos los días y te he seguido como siempre y lo replico yo en todas mis redes. Cómo fuiste casi con un conteo regresivo de lo que iba a suceder como sucedió en Venezuela. Mira, Joaquín, yo siempre fui de la idea de que Trump iba a terminar tomándose y haciéndose cargo de la situación de Maduro. No podían coexistir Trump y Maduro. Si Maduro lograba sobrevivir a Trump como lo hizo en la primera administración, iba a ser un golpe durísimo para el liderazgo y para la imagen y credibilidad de Trump, no solamente en América Latina, pero a nivel mundial. Por lo tanto, ese tema estaba resuelto, era una cuestión de ponerle fecha y en mi opinión eso iba a ocurrir antes de que terminara el año. No ocurrió así, ocurrió 2 días después. Y la razón que dieron era porque iban a hacerlo el 25 de diciembre, pero después no se le dieron algunas circunstancias que lo llevaron a atrasar. Lo que yo no tenía previsto, y te tengo que confesar, es que Trump iba a escoger este camino, que lo podemos analizar, pero que en lugar de hacer algo similar a lo que se hizo acá en Panamá, que fue juramentar en ese momento a Endara, que era el presidente electo, fue en una base militar norteamericana, con todas las consideraciones que vos quieras, pero el objetivo fue en parte restituir la democracia, en el caso de Panamá, que se había desviado. En el caso de Venezuela, yo creía de que sin caer en una ingenuidad, de mi parte y siendo consciente que las transiciones son muy complejas y en el caso de Venezuela más aún, el objetivo iba a ser trabajar de la mano con Edmundo González, que es el presidente electo democráticamente el pasado 28 de julio del 2024, y con la vicepresidenta designada por el presidente electo, Edmundo González, que es María Corina Machado. Y obviamente eso no es lo que está ocurriendo. Y además, Trump ha dicho que él es el que quiere administrar por un tiempo indefinido. Después Rubio dijo 2, 3 semanas o 2 o 3 meses. Y a su vez dijo Trump apropiarse del petróleo para pagarse reparaciones de cuando nos robaron el petróleo, etcétera, etcétera. Así que estamos en una situación de buenas noticias, de noticias preocupantes por el método que se utilizó, que es una violación abierta al derecho internacional público y una violación abierta a la Carta de Naciones Unidas, pero lo más grave aún es que ha minimizado y de momento ha ninguneado a la oposición y sobre todo a María Corina, diciendo que no goza ni del respeto ni del apoyo dentro de Venezuela. Y eso sí me parece muy preocupante y genera mucha incertidumbre. Es que, es decir, ahora hay sigue el régimen de Maduro, pero sin Maduro. ¿Podríamos decir eso, Daniel? Sí, por una cuestión básica, porque en el caso de, y esto es muy importante lo que tú estás precisando, Joaquín, frente a qué régimen nos estábamos encontrando. No estábamos ante un presidente democrático. Por ejemplo, las amenazas de Trump de este fin de semana al presidente Petro, te pueda gustar o no te puede gustar Petro, pero es un presidente electo democráticamente, diciendo que tiene que cuidar su trasero. Las amenazas a México de una posible intervención, diciendo que la presidenta, él tiene muy buena relación, habla seguido, pero que en México quien mandan son los carteles.
Eso sí me parece que es una situación de extrema gravedad porque estamos hablando, independientemente de las críticas que tengamos con estos dos presidentes, de presidentes electos democráticamente. En el caso de Maduro, no. Maduro se robó las elecciones del 28 de julio del 2024. En Venezuela no se elige a la vicepresidenta, se la designa Joaquín. Por lo tanto, un presidente ilegítimo como Maduro designó de manera ilegítima a una vicepresidenta, que es la actualmente juró hoy ante una asamblea también ilegítima, porque esta asamblea que asumió hoy fue electa en mayo del año pasado en un proceso también irregular, juró ante su hermano Jorge Rodríguez, que es nuevamente presidente de la Asamblea como lo fue en el pasado. O sea, la línea de sucesión está en Delcy Rodríguez y en su hermano Jorge. Ministro del Interior sigue siendo una bestia negra del chavismo, como es Diosdado Cabello, y ministro de la Defensa sigue siendo otra bestia negra, dos personas que siguen siendo buscadas por la justicia de Estados Unidos y tienen millonarias recompensas sobre su cabeza, como es Padrino López. Por lo tanto, no es que hay un régimen de transición que podría haber sido de acuerdo nacional entre parte de la oposición, una parte del chavismo más sana, sino que lo único que hicieron en un cajón de manzanas putrefactas, sacar a uno de ellos, Maduro, pero están trabajando con los otros, particularmente con Delcy Rodríguez, para hacer esta transición que, como dije, no tiene una fecha definida, que puede ser vista desde el punto de vista del realismo. Sí, diciendo, bueno, es una alternativa porque de lo contrario iban a tener muchos problemas de caos, de posible violencia, etcétera, pero que tiene muy mal sabor de boca porque ninguneó por completo a la oposición. Incluso, eventualmente se habla de que podría haber nuevas elecciones más adelante, ninguneando de nuevo al presidente que el propio Estados Unidos ha reconocido como el presidente electo democráticamente. Ahora, Daniel, eh, Trump, algo que tiene Trump es que dice las cosas. Él dijo que él iba por el petróleo y fue por el petróleo. Es decir, no lo dijeron los críticos. Algunos sí se llenaron. Es que quiere el petróleo. Y dijo Trump, sí, sí quiero el petróleo. Dijo Sí, también Trump, es que Trump quiere gobernar Venezuela. Y dijo Trump, sí, sí. voy a gobernar Venezuela. Y si esta Delcy Rodríguez se sale del papel que le dio, le va a ir peor que a Maduro. Correcto. Número uno, él está poniendo a cargo o dejando estar a cargo de esta transición que, vuelvo a decir, no está claramente definida, no tiene tiempos, etcétera. Bajo la amenaza y como una gran espada, toda la flota sigue ahí diciendo, si fuese necesario una segunda ola de ataques mucho más severos que lo de la primera, porque la primera fue una intervención muy de tipo quirúrgico, con participación y con claramente ayuda desde dentro, porque el nivel de conocimiento que se tenía, tenía que haber mucha participación y mucha información, mucha traición, digamos, desde dentro del régimen, pero con esta amenaza, ¿no es cierto? Ustedes están ahí a prueba, mientras hagan lo que yo les digo, ustedes van a quedarse y eventualmente quizás puedan negociar una salida sin mayores consecuencias y si no, como les dijo, le va a ir mucho peor de lo que le fue a Maduro. Pero el hecho que sea sincero no quiere decir que nosotros nos podamos comer como si nada lo que estamos Ah, no, viendo, no, Joaquín, no, porque no, estamos en el no. año 2026 y lo que hemos visto a partir del sábado, domingo en la madrugada, sábado en la madrugada, después de lo que vimos el domingo, es realmente la confirmación de la nueva doctrina de seguridad nacional, de la doctrina Donroe, y esto va a tener consecuencias muy serias, no solamente dentro de Venezuela, sino en América Latina. Ya Colombia tiene que tomar nota, México tiene que tomar nota. Para mi gusto, ojalá haya una transición verdaderamente democrática en Cuba. Desde hace décadas estamos esperando eso y ojalá también se le ponga fin a la dictadura
del matrimonio Ortega-Murillo en Nicaragua. Pero también esto tiene consecuencias muy serias desde el punto de vista de la geopolítica mundial, porque ha confirmado la división de áreas de influencia y ha dicho en el hemisferio occidental, y ahí incluye a Groenlandia, por eso Dinamarca está muy preocupada y los europeos están muy preocupados. Canadá está preocupado, estado número 51, Panamá está preocupado, Canal, etcétera. La geopolítica es en esta región ya no soy hegemón, soy el dueño de esta región, en esta doctrina Monroe, en este corolario trompiano de la doctrina Monroe, y esto vamos a ver qué consecuencias tiene, porque Rusia dirá, bueno, pero entonces yo en Europa del Este y con Ucrania también tengo las mismas facilidades, y yo, China dirá respecto de Taiwán también en principio tendría que tener las mismas concesiones. Y ese es el gran debate que está teniendo lugar en el seno del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de nuevo ninguneada Naciones Unidas, hoy ni fue el secretario general de Naciones Unidas a ese debate, y en el Consejo Permanente de la OEA. El cinismo ruso de condenar la invasión a Venezuela mientras mantiene la invasión, porque es una invasión, no una guerra, la invasión a Ucrania desde hace más de 2 años. Un descaro absoluto. O sea, vos escuchás a el representante de Rusia en el Consejo de Seguridad y pareciera ser que estuviese hablando uno de los países más democráticos del mundo, más respetuoso del mundo en materia de derechos. Esta es la gravedad del momento en el cual nos encontramos viviendo a inicios del año 2026, donde el viejo orden liberal internacional, que fue el que rigió desde 1945 hasta hace poco, donde todo el sistema multilateral que ya se venía debilitando, pero que ahora ha caído realmente en una fragilidad tremenda, es la ley de la jungla, la tierra baldía, Joaquín. Es lo que Tucídides dijo hace miles de años. Dijo, los fuertes, los países fuertes, hacen lo que pueden, o sea, lo que quieren. Y los débiles sufren lo que deben. Hemos entrado en una nueva época en la política internacional de realismo puro, de poder duro, donde lo internacional, lo multilateral, las reglas de juego han quedado totalmente soslayadas, debilitadas, ignoradas y prevalece las áreas de influencia y la fuerza de cada una de estas tres potencias. Y vamos a ver cómo este reacomodo, año 2026 va a ser un año muy importante para ver, porque tenemos que ir evaluando qué consecuencias esto va a tener, que hemos vivido en Venezuela, estamos viviendo en América Latina, ¿se frena acá o habrá otros casos? ¿Qué consecuencias esto va a tener para Ucrania? ¿Qué consecuencias esto puede llegar a tener para Groenlandia en territorio europeo? Porque Dinamarca y Estados Unidos Sí. ambos son países de la OTAN. ¿Cómo van a aplicar el artículo 5? Porque ya anoche Trump volvió a decir que Estados Unidos necesita Groenlandia para su tema de seguridad nacional. ¿Y qué consecuencias puede llegar a tener esto en la reunión de Trump con Xi en abril respecto del tema de Taiwán? No, pues, eh, menuda. Nada más dime una cosa, querido doctor Daniel Sobato. ¿Tienes alguna preocupación sobre México? Yo no lo veo a nivel Maduro, por supuesto, son dos temas completamente, dos mundos completamente diferentes, pero sí veo lo que reiteró de los cárteles del crimen organizado que ya había declarado organizaciones terroristas internacionales. Joaquín, hace casi un año, en la primera ofensiva de Trump con la presidenta Sheinbaum, tuvimos una entrevista Sí, y yo recuerdo que te dije, en mi opinión, el método Trump es agarrarte del cuello, apretarte, no asfixiarte y soltarte un ratito, sacarte una concesión, volverte a apretar del cuello y volverte a sacar otra concesión. Y de esa manera creo que va a ir jugando en el caso de México. Y se viene en el 2026
una negociación fundamental, estratégica para ustedes por la dependencia que tienen con sus exportaciones, más del 80% yendo a Estados Unidos, que es la renegociación del TEMEC. Por eso, sin perjuicio de que la presidenta Sheinbaum hace sus declaraciones, instruye a sus embajadores ante Naciones Unidas y ante la OEA que defiendan los principios de soberanía, de no intervención, de autodeterminación de los pueblos, de prohibición del uso de la fuerza, etcétera, etcétera, obviamente tiene que hacerlo con cierto cuidado porque sabe que las consecuencias con un personaje como Trump pueden ser gravísimas en una situación de mucha vulnerabilidad. Brasil tiene más espacio, tiene más oxígeno, porque el 38% de sus exportaciones van a China y el 13%, 12% solamente van a Estados Unidos, y varias de esas cosas que van a Estados Unidos les termina aumentando el costo de la canasta, porque es el café, el jugo de naranja, la carne, etcétera. Entonces, cada país de América Latina tiene sus propias particularidades. En el caso de México, yo lo veo muy, muy complicado, la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra, y no hay que descartar que en algún momento algún tipo de incursión, no al nivel claramente de lo de Venezuela, pero que alguien se vea tentado, si fuese necesario, de hacer algún ataque en el cual la presidenta ha dicho que ella sigue rechazando todos los ofrecimientos del presidente Trump de mandar las Fuerzas Armadas, pero fue muy despectivo de nuevo el sábado en la entrevista, diciendo, esta señora la verdad que es buena, pero no controla nada. Quien manda en México son los carteles. Y eso realmente es agraviante. La presidenta dice, bueno, esa es la manera que habla Trump como para tratar de no caer en esa Sí. provocación, pero es una gota que cae detrás de otra gota, que cae detrás de otra gota, y eso obviamente al país también no le está haciendo bien, Joaquín. En fin, querido Daniel, pues te abrazo con el cariño y con la admiración de siempre. Muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. Situación muy fluida, así que vayamos viendo. Apenas Sí, no han pasado 3 días, así que yo creo que hay que ir monitoreando para ver cómo se termina de desarrollar esta transición muy complicada y marcada por la incertidumbre. si estás de acuerdo, lo seguiremos haciendo. Bueno, juntos, bueno, no Siempre es un juntos, placer. contigo. Gracias, Daniel, querido. Un abrazo fuerte, feliz tarde. Igualmente el doctor Daniel Sobato, politólogo y jurista, experto en elecciones, gobernabilidad y en democracia.